Yo era oficial correccional en una prisión de máxima seguridad. Estaba cerca de Florence, Colorado. Me quedé como empleado allí durante media década. Vi casi todo lo que puedas imaginar. Intentos de fuga, apuñalamientos y disturbios. Además, armas afiladas que estaban escondidas en lugares que preferirías no visualizar. Estos son solo algunos de los sucesos más desagradables con los que me he enfrentado en el pasado. Actualmente estoy escribiendo esto en Wi-Fi encriptado desde una ubicación no revelada pero segura. He tenido un cambio de carrera luego de los eventos del cuento que estoy a punto de compartir con ustedes ahora. Espero que las personas que estén pensando en convertirse en guardias de prisiones lean mi historia y reconsideren cualquier elección de vida futura que considerarán un error. El alcaide me llamó a su oficina un lunes. Durante toda la caminata por los pasillos, pensé en el problema en el que podría estar. «Cierra la puerta», dijo mientras me miraba desde su escritorio después de que entré. Esas palabras lo sellaron en mi mente. Cuánta agua caliente estaba metida por algún tipo de infracción de la que aún no estaba al tanto. La microgestión burocrática y los constantes cambios de procedimiento no eran nada nuevo para mí. Todavía odiaba las pequeñas quejas políticas. Asentí y sellé la entrada. Me exigió que tomara asiento, así que lo hice. «Eres el mejor oficial aquí», dijo. Esperé el pero. Anticipé noticias de terminación. Vi un traslado forzoso a algún puesto mundano llenando papeleo que se dirigía hacia mí. «Quiero darte una oportunidad», dijo. «Harás 600,000 en un año. Sus beneficios permanecerán sin cambios. Tendrías menos supervisión de la que tienes ahora. Estarías en una posición de liderazgo, aunque aislada». «Eso suena ideal», dije mientras mi mente nadaba en las posibilidades de cuánto beneficio ofrecía. «Solo hay dos cosas que te pedimos. Una es que no puedes contarle a nadie sobre tu nueva posición. Dos es que te ubiques en otro lugar. Hay una prisión en el Ártico, y allí será tu vida durante los próximos 365 días. La confusión debe haber sido legible en mi cara. Si tu esposa pregunta, dile que vas a una academia federal. Allí no hay servicio de celular ni wifi. Cualquier contacto que haga con ella debe ser a través de correo postal. Manejaremos las direcciones dadas. Si rechaza esta oferta, entonces esta conversación nunca sucedió. ¿Lo entiendes? Contemplé los pros y los contras. Antes de convertirme en policía, era guardaespaldas. Estuve fuera de la casa por periodos prolongados. Aunque sería un tiempo con la esposa perdida, la fortuna nos ayudaría a los dos. Estuve de acuerdo. La instalación de la prisión era un complejo grande, no mucho más grande que el lugar que había patrullado antes. Algunas cosas me llamaron la atención cuando vi por primera vez a la población allí. Todos tenían heridas en la cara y hablaban un extraño lenguaje gutural que no conocía. ¿Por qué hablan en una lengua tan extraña?, me preguntaba mientras caminaba por las cuadras. El nuevo alcaide con el que trabajé tenía el apellido de Buckley. Tenía un tejido cicatricial visible debajo de los ojos. Su actitud hacia mí al principio fue poco acogedora. En todo caso, actuó como si yo fuera una carga. Parecía resentirse conmigo por la mera posibilidad de tener que entrenarme en cosas. Una noche, Buckley me ordenó que hiciera una extracción celular. Christopher Aluko era el nombre del recluso con el que tuvimos que lidiar. En el camino, le pregunté a mi jefe qué había hecho Aluko para terminar aquí. «No tengo permitido decirles lo que estos cabrones han logrado para terminar aquí», dijo Buckley. Sin embargo, comenzó su carrera en el crimen canibalizando a su hermana. «Esta noche, nuestro único objetivo es moverlo al hoyo. Ha demostrado ser demasiado peligroso para compartir un espacio con alguien». Las puertas de cada celda se parecían más a las de un manicomio que a las de una prisión. Eran barreras completas a través de las cuales no podías ver. Éramos yo y otros 3 guardias quienes estábamos a punto de lidiar con este detenido de alto perfil. El supervisor estaba presente, haciendo lo que generalmente hacen los jefes. Es decir, permaneció en espera y no se ensució las manos. Al entrar, lo primero que vi fue a Aluko sentado en su catre. Me di cuenta de que era enorme, por lo menos 6 pies con 8 y 120 kilos de puro músculo. Su piel se agrietó por todas partes. Su rostro tenía las cicatrices normales que asociaba con la mayoría de las personas en el lugar.
Voy a necesitar que te pongas de pie y pongas tus manos detrás de tu espalda, dije. Mantuve mi mano cerca de la funda donde estaba mi spray de pimienta. Muéstrame respeto y te mostraré lo mismo, continué. No tendrás esposas por mucho tiempo si cooperas. No eres mejor que yo, dijo Aluko. Su voz tenía calidad de barítono, lo que esperaba de un hombre de su tamaño. Lo que no hice fue lo raro que sonaba. Era como si 4 o 5 personas estuvieran cantando las palabras al unísono. Está bien, dije. Vamos a moverte a donde necesitas ir. Cuanto más rápido hagamos esto, mejor estaremos. Le disparaste a alguien a plena luz del día cuando estabas en una pandilla hace años, dijo Aluko. La paranoia tardó 10 años en desaparecer. El miedo a que la policía venga a arrestarte por un posible asesinato antes de que tú mismo te conviertas en uno, de bajo grado. Hasta el día de hoy, no se sabe si algún civil inocente quedó atrapado en el fuego cruzado. Tuvimos que sujetar sus enormes brazos y colocar las pulseras de metal en sus muñecas. Se reía todo el tiempo. Mientras lo llevábamos al aislamiento, pensé en sus palabras y en cuánto me inquietaron. Eran ciertos, y esa historia de mi pasado era una que no le había contado a nadie. Cerca del final del turno, Buckley entró en una de las torres de francotiradores y se fumó un cigarrillo. Como mis deberes del día estaban completos, tomé la escalera de caracol hasta el nivel en el que él estaba. Cuando lo vi, estaba a solo unos centímetros de donde resoplaba. No parecía importarle ni siquiera preocuparse por los pasos detrás de él. Se concentró en el lejano y poniente sol de invierno. El animal enjaulado allá atrás dijo algo que no debería haber dicho, dije. Parte del trabajo es tener la piel gruesa, dijo mientras tiraba el cigarrillo por el borde hacia la nieve. Se dio la vuelta para mirarme. No se trata de eso, le dije. ¿Olió tus pobres sentimientos? Tenía una idea de mi pasado que nadie tiene, dije mientras un sabor amargo llenaba mi boca. Bueno, eso es desafortunado. Significa que mentiste a la junta oral cuando llegaste a la posición en la que estás ahora. No deberías mentirle a tus empleadores. Necesito saber qué tipo de prisión es esta, dije mientras sentía que la sangre se me subía a la cabeza. ¿Por qué todos tienen llagas abiertas en todo el cuerpo y la cara, están expuestos a algún tipo de virus y, de ser así, somos susceptibles? O eso, o siempre están drogados con algo. Eso explicaría por qué siempre están hablando galimatías. Además, ¿cómo diablos saben cosas que ni siquiera les he dicho a las personas más cercanas en mi vida? Mejor hacer el trabajo asignado. No te preocupes por cosas que están por encima de tu nivel salarial. Buckley sacó otro paquete de cigarrillos y encendió uno. Espero que no estemos expuestos a peligros de los que no fuimos advertidos. Tendré que encontrar una manera de hacer correr la voz. Si rompe su acuerdo de confidencialidad, sería mucho peor que una rescisión, tu esposa en casa, la del pelo oscuro y rizado y las bonitas curvas. Odiaría ver el impacto de tus decisiones en ella. Fue entonces cuando lo agarré por las solapas y lo tiré al suelo. Consideré lanzar codazos. La idea de hacerle probar su sangre era satisfactoria. Sin embargo, no quería ser encarcelado en esta guarida de miseria, de todos los lugares. Buckley se echó a reír. Lo que hizo a continuación me tomó completamente por sorpresa. Me palmeó la espalda con la mano libre en lugar de intentar defenderse o resistirse. Has demostrado tu punto, dijo mientras empujaba mi pecho. Ahora aléjate de mí. No quiero darle la señal a uno de mis amigos en la siguiente torre. Tiene un Remington 700 modificado apuntándote. Lo solté. Después de ponerse de pie y quitarse un poco de escarcha, me miró a los ojos. Te respeto por tu valentía. La mayoría de la gente no estaría dispuesta a hacerme eso, especialmente alguien por debajo de mí en rango. Te diré algo, arrojaré un poco de luz sobre qué tipo de lugar es este para ti. Y si alguna vez descubro que le dijiste a alguien, desearás haber muerto al nacer. Sentí que la adrenalina comenzaba a desaparecer. Mientras mi energía disminuía, asentí, dando así un acuerdo tácito a su nueva oferta. Miré a mi izquierda y vi al francotirador al que se refería. Se me ocurrió que si él quería tomar medidas contra mí, podría haberme ejecutado en ese mismo momento. Buckley me hizo señas para que lo siguiera mientras bajábamos los escalones. Me acompañó por el patio. El hielo cubrió los juegos de pesas y las barras de dominadas.
Seguimos la cerca de tela metálica hasta otra instalación que tenía acceso con clave codificada. Después de que ingresamos los dígitos correctos, abrió la puerta. Avanzamos por un pasillo que no parecía moderno. Había antorchas encendidas en las paredes. El suelo era de adoquín pálido. Me llevó a otra habitación que era del tamaño de un auditorio. Un hombre se puso de pie. Vestía ropa completamente negra con cuello blanco, y me tomó un tiempo reconocerlo como un sacerdote. Vi hileras de mesas largas, dignas de un rey en una era antigua. Crucifijos, rosarios, cálices de agua y montones de libros polvorientos se alineaban en todos los rincones. Revisé algunos de los títulos y vi que algunos estaban en un idioma diferente. Padre Lemoure, dijo Buckley mientras miraba fijamente al hombre de trapo, ¿qué está haciendo aquí abajo? El sacerdote señaló a su izquierda. Cuando moví mis ojos en esa dirección, no noté inmediatamente la presencia de una cuarta persona en la habitación. Este era uno de los reclusos atado a una losa. Tan pronto como enfocamos nuestra atención colectiva en él, el hombre cobró vida. Empezó a luchar contra sus ataduras. Una sustancia teñida de rojo salió de su boca como la espuma de un perro rabioso. Casi he expulsado a la entidad malvada, dijo el sacerdote. Buckley se volvió hacia mí. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté. Tuve el impulso irresistible de correr gritando en la otra dirección. Sabía que no podía arriesgarme con el frío más duro, pero una parte de mí estaba dispuesta a al menos intentarlo. El presupuesto de esta prisión viene del Vaticano. Solo aceptamos reclusos poseídos por algo más que sadismo general o psicopatía. En el papeleo oficial del gobierno, llaman a este lugar la casa del demonio. Si quieres expiar los pecados de los que sé que eres culpable, ahora sería un momento excelente. Ayúdanos a leer el encantamiento necesario para limpiar a este pagano. Nuestros presos poseídos fueron traídos de todo el mundo. La noche en que la joven llegó a nuestras puertas en el autobús fue un hecho inusual. Los oficiales de transporte la hicieron rodar hacia mí en una camilla. Luchó contra sus ataduras. Ella gritó con la voz densa y en capas a la que me había acostumbrado en ese momento. Llevaba un vestido andrajoso y viejo de color beige. Manchas de sangre marcaron su ropa. Hice una nota mental para tratar de conseguirle algunas mantas una vez que estuviera en su nuevo hogar. Su nombre era Ana. Había algunas cosas que la hacían diferente de los demás. Para empezar, sus ojos eran lechosos. Mantuvo la misma mirada lejana que todos tenían, pero era como si sus pupilas indicaran el uso de narcóticos. Sus ojos nunca se aclararon durante todo el tiempo que la estuve monitoreando. Había un rasgo singular que la hacía sobresalir de los demás. A menudo se calmaba en sus gritos una vez que estaba en presencia del personal. Por lo general, a los reclusos nunca les importaba ante quién estaban, a menos que fuera para descubrir nuestros secretos o para avergonzarnos. Le importaban sus modales. Esto era tan alarmante como respetuoso. Una vez que la coloqué en la celda, supe que tenía que amarrarla a la cama después de sacarla de la camilla. Tan pronto como desabroché una de las correas de sus muñecas, se estiró y trató de arañarme la cara. Esquivé su golpe. Alcancé mi cinturón por un bote. Si esta fuera una prisión normal, habría estado llena de masas. El mío rebosaba de agua bendita en su lugar. Le rocié. El humo emanó de su piel mientras soltaba un grito de angustia. Desabroché el resto de las correas y la llevé a la cama. Cerré la puerta y fui a almorzar. El alojamiento para los empleados eran 3 filas separadas de cabañas. Los más lujosos pertenecían al liderazgo. Los segundos apartamentos más cómodos eran los de los sacerdotes. El tercero, y por supuesto el más decrépito, sirvió de cobijo a los oficiales. Aunque mi espacio apenas era glamuroso, se convirtió en mi santuario. Pude hacer ejercicio, leer libros de bolsillo y escribir un diario. Estas actividades ayudaron a mantener mi cordura mental. Miré al techo y pensé en lo inquieto que estaba por la chica. Cada recluso tenía un atisbo de humanidad. Algo en ella me hizo querer investigar su pasado. Se corrió la voz entre los empleados de que solo había una computadora en toda la instalación. Contenía la base de datos de informes. Fue en la oficina de nuestro alcaide. También circuló el rumor de que tenía acceso a las hojas de antecedentes penales del recluso.
Buckley me lo había verificado en una de nuestras conversaciones anteriores, aunque fue un accidente. Esperé hasta tarde para entrar en el espacio de Buckley. Me las arreglé para sobornar a uno de los conserjes con bocadillos extra. Nunca subestimes el poder de los elementos comunes en la penitenciaría. Buckley había dejado su computadora encendida sin cerrar sesión. Navegar por la base de datos digital de varios perfiles de reclusos fue complicado. Aunque quería buscar diferentes nombres, decidí centrarme en la joven. Busqué a cada Anna hasta que encontré la que estaba buscando. Algunas cosas me llamaron la atención sobre ella de inmediato. El cuerpo principal del texto sobre sus infracciones tenía muchas redacciones. Lo imprimí y agarré los papeles. Cerré la puerta detrás de mí y me dirigí por el pasillo de regreso a mi alojamiento. Leí el documento en mi caminata. Aunque solo tenía 20 años, también era una molestia para la sociedad. Incendió un centro de rehabilitación en el que se estaba quedando. Ella estuvo allí por muchos DUI. Varios jueces le dieron descansos. Decidieron ponerla en un centro de salud mental en lugar de en la cárcel. Siguió agrediendo al personal allí. El peor de ellos fue cuando apuñaló a una enfermera en la yugular. La RN sobrevivió, pero tuvo que hablar a través de una laringe por el resto de su vida. Estaba justo afuera de mi puerta cuando escuché una voz familiar. «Saliste tarde», dijo Seon Woo-soo. Me di la vuelta y vi su gran cuerpo. En los 2 meses que había estado allí, llegué a conocer bien al hombre. Había venido aquí desde el complejo penitenciario del estado de Arizona. Habíamos intercambiado historias similares. Sus relatos de los encuentros que tuvo con prisioneros condenados a muerte me intrigaron. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Woo-soo. «Una guía sobre cómo realizar un exorcismo exitoso», mentí. «No pensé que te gustara trabajar fuera de servicio. Hacemos lo que tenemos que hacer». «¿Cómo lo conseguiste?». «Aquí no nos dejan usar internet». «Lo encontré debajo del asiento de la unidad móvil», dije. No me sentía bien falsificando información a un compañero por el que tenía respeto. «Vaya. Ya veo. Vine aquí para preguntarte si tienes café extra. Estoy fuera y no quiero ir hasta mi casillero para comprar algo en la mañana si puedo evitarlo». «No hay problema», dije mientras abría la puerta y lo invitaba a pasar. Metí los papeles debajo de mi colchón para que no pudiera leerlos. Metí la mano en mi mochila y saqué algunos paquetes instantáneos. Se los di y vi que miraba fijamente mi colección de libros. En el otro extremo había una Biblia. Sus ojos se clavaron en él. Agarró los paquetes de café y me miró. «¿Crees lo que nos están diciendo?», preguntó Nobu. «¿Qué quieres decir?». «Sobre Dios y el diablo. Todos estos villanos bíblicos tomando el control de toda la gente aquí. Me parece descabellado. Tiene que haber algo más en marcha. ¿Qué pasa si este es un asilo para personas con enfermedades mentales no diagnosticadas? Los investigadores amables aún no están lo suficientemente avanzados como para entender. ¿Alguna vez has pensado en eso?». Me senté. «No creo que la ciencia tenga la respuesta», dije. «Los que están aquí están dotados de habilidades sobrenaturales. Es como si pudieran leer nuestras mentes, o al menos nuestro pasado, sin importar cuán reservados seamos. Como si tuviera menos poder del que tengo desde que llegué aquí. Todo lo que sé es que no puedo pretender entenderlo todo, ya sea celestial o empírico. No puedo fingir que entiendo el mal dentro de estas paredes. Pretender lo contrario es arrogancia». Buckley, Woo-soo, un sacerdote, y yo caminamos juntos hasta la celda de Anna. Podíamos oírla gritar desde una distancia de 90 metros. Los otros lamentos de los prisioneros quedaron ahogados por sus lamentos. Entramos en su celda. Había palabras escritas con sangre en la pared. Eran latinos. Ella nos miró con una sonrisa. Su rostro parecía más hinchado que de costumbre, lo que enfatizaba las heridas en su rostro. El sacerdote sacó un crucifijo negro oxidado. Él lo levantó en su dirección mientras se acercaba a ella. Sus gritos se hicieron más fuertes con cada paso que avanzaba. Sacó una pequeña Biblia de bolsillo y leyó una oración de ella. «San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio, que Dios lo reprenda, te rogamos humildemente, y tú, oh príncipe de las huestes celestiales, por el poder de Dios,
Empuja al infierno Satanás y todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para ruina de las almas. Amén. Sus ojos se volvieron menos opacos. Pude distinguir su color verde por primera vez. Ella me miró y habló palabras inteligibles por primera vez desde su visita forzada. Tu madre murió prematuramente porque descubrió que te uniste a una pandilla, dijo Anna con una risa burlona. Miré a mi alrededor para ver si alguien me estaba mirando con juicio. Las expresiones fueron neutrales hasta que se convirtieron en preocupación. Todos en la sala sabían que tendrían que esperar su turno para la humillación pública. Aceptaste un soborno para permanecer en silencio después de que un recluso apuñalara a otro hasta matarlo, le dijo a Nwousu. Nwousu murmuró algo en voz baja. Dijo que el recluso era una persona horrible que maltrataba a los niños. Comentó cómo la tierra era más liviana sin la presencia de una persona así que la pesara. Tú, dijo Anna mientras miraba a Buckley, eres el peor de todos. Su esposa muere ahogada y usted recibió el dinero de su seguro de vida. Espere hasta que investiguen más a fondo eso. Lo que vi a continuación me horrorizó. Buckley gritó la palabra, no, mientras se abalanzaba sobre ella. Sus manos se envolvieron alrededor de su garganta antes de que una de sus piernas se soltara y lo pateara en las costillas. Debe haberse olvidado de usar su chaleco ese día porque se dobló y aterrizó en el suelo. El sacerdote colocó la cruz en su frente y dejó una marca permanente allí. Ella se desmayó. Su exhalación antes de perder el conocimiento hizo que su cuerpo se desinflara en una delgadez antinatural. Buckley me llamó a su oficina al día siguiente. Me pidió que tomara asiento con un tono amenazador. Cerró la puerta y se sentó detrás de su escritorio. ¿Quieres seguir trabajando aquí? Sé que esta oportunidad de empleo es única. No es para todos. ¿Sabías cuando te convertiste en CEO que este tipo de trabajo requiere más fortaleza mental que la mayoría de las profesiones? Esto no es diferente porque estamos operando en un territorio desconocido. ¿Hice algo malo? Yo pregunté. Entraste en mi oficina fuera de horario, dijo mientras golpeaba la mesa con los puños. No sé cuál fue tu motivación, ¿estás empezando a creer lo que algunos de estos reclusos dicen sobre mí? ¿Ver nuestros pecados con total impunidad? Saben lo suficiente sobre nuestra vida interior y lo que nos molesta lo suficiente como para meterse bajo nuestra piel. Somos nosotros contra ellos. Una vez que te pones del lado del enemigo, entonces no eres bueno para el equipo aquí, deja solo yo. Si estás llevando a cabo algún tipo de investigación vigilante en mi contra, dos pueden jugar eso. Créeme cuando digo que no quieres estar en mi lado malo. Si me vas a despedir, dije, no pondré excusas. Deberías saber que no estaba tratando de meterte en problemas o desenterrar cualquier suciedad. Quería buscar toda la información que pudiera sobre Anna. Parecía tener más control de lo que la poseía que los demás. Quería averiguar qué la hacía tan única en ese sentido. Pensé que si alguna vez terminaba poseído, podría armar lo que sea que usara. Eres como un niño, dijo mientras se levantaba y paseaba de un lado a otro. Hágase un favor y manténgase dentro de su nivel salarial. El Vaticano ha contratado a científicos para estudiar el comportamiento durante las posesiones. En los viejos tiempos, lo habrían descartado como demonios diferentes. No tienes un título en microbiología más que yo. Somos contratados para asegurarnos de que los demonólogos estén seguros cuando hagan su trabajo. Así que tú haz el tuyo. Sí, señor. Sentí como si me hubiera retractado y le hubiera dado algún tipo de soberanía sobre mí. También sabía que si mentía o me resistía, solo provocaría una pérdida de dinero para mi familia y para mí. Considérate afortunado, dijo, mientras se sentaba de nuevo y tomaba un bolígrafo. No voy a reportar tu error a ninguno de mis superiores. No hagas que me arrepienta de darte este descanso. Ahora vete de aquí antes de que cambie de opinión. Me dirigí al umbral. Lo enfrenté cuando comencé a girar la perilla. Una pregunta, dije. La mayoría de las veces, los presos vienen enviados aquí en grupos. Anna llegó sola, ¿por qué se le dio un trato especial durante su transporte? ¿Es ella una celebridad? ¿La hija de un político famoso? Está dentro de mis derechos saber como alguien que tiene que controlarla. Anna es mi hija, dijo Buckley mientras escribía en un blog y me indicaba que me fuera. Con el paso del tiempo, vi humanidad detrás del comportamiento violento de muchos reclusos.
Un temor común de los funcionarios penitenciarios es la susceptibilidad a la manipulación por parte de los encarcelados. Traté de no convertirme en una víctima de mi empatía. Uno de los prisioneros llamado Aluko logró escapar. Reuní información sobre cómo lo hizo. Abundaban los rumores de que había convertido un cepillo de dientes en un pico. Supuestamente debilitó el concreto alrededor de su ventana enrejada. Otra historia dada fue cómo dominó a uno de los oficiales correccionales. El oficial estaba demasiado avergonzado para admitirlo, por lo que trató de encubrirlo. Aluko era un hombre enorme. No había vergüenza en perder un combate desarmado con él. La falta de armas utilizadas me dejó desconcertado. La parte más extraña de la historia no fue cómo escapó. Se hizo evidente que los reclusos tenían algún tipo de inteligencia. No eran tan impulsivos como los juzgamos. Tenían la necesidad básica de libertad o las crueles entidades que los controlaban. La parte más inquietante de la huida de Aluko no fue cómo logró escalar el alambre de púas. Tampoco fue su disposición a atravesar la tundra. Lo que más me dejó perplejo fue cómo terminó su vida cuando estaba a menos de media milla de la prisión. No fueron los elementos los que se lo llevaron. Algo lo había desgarrado. Se extendió la teoría de que había sido un oso polar. Querían una comida para acompañar su Coca-Cola, bromeó uno de los oficiales en la sala de reuniones. No encontré la broma patética graciosa, y tampoco el guardián. Nuestra falta general de cortesía no era infrecuente, pero algunas bromas eran intolerables. Si bien muchos de nosotros lo descartamos como un ataque de oso polar, hubo un aspecto de la carnicería que no estaba alineado con eso. Los ojos de Aluko no están en su cráneo, dijo un miembro del equipo de búsqueda. Algo talló una cruz invertida tallada en su pecho, o lo que queda de él. Los médicos regresaron y nos dijeron todo lo que habían visto. El jefe se hizo cargo de la investigación poco después. Le pregunté a uno de los sacerdotes que pudo haber terminado con su vida. ¿Qué tipo de ser fantasmal podría realizar una mutilación tan precisa y aterradora? Yo pregunté. Esto tiene las características de un ataque de Azazel, dijo el sacerdote. Ese tipo particular de demonio vaga por el desierto. Puede tomar muchas formas. Esté atento a cualquier cosa que se parezca a una cabra. Si ve cuernos cuando está haciendo una revisión del perímetro exterior, asegúrese de recitar una oración y use esto. Me entregó un crucifijo. Mi obstinado agnosticismo no quería aceptarlo como un arma creíble. Cedí porque fue muy educado. Buckley nos llamó a su oficina. Cuando llegamos allí, no cerró la puerta de un portazo como yo esperaba. Seon Mwousu y yo nos miramos alarmados cuando Buckley nos hizo señas para que lo siguiéramos. Nos llevó a un ascensor en una de las cámaras traseras que antes había descartado como habitación para el equipo de limpieza. Un ascensor estaba allí. La abrió, nos hizo entrar y nos condujo al sótano. El sótano subterráneo estaba completamente vacío, a excepción de dos elementos. Uno era un vitral que representaba a la Virgen María cubierta de hielo. El segundo era una silla eléctrica. No sabía que la prisión tenía una cámara así. Todo sobre el asiento parecía viejo. Parecía pertenecer a una era medieval, en lugar de haber venido de hace décadas. Los brazos de la silla tenían caras de gárgolas en los extremos. He estado hablando con los oficiales sobre esto, dijo. Como equipo, todos son culpables menos yo. Los procedimientos que mantenemos de controlar a los sujetos cada hora son importantes. No fue escrito como una guía flexible. Existe por una razón. Que un recluso logre un intento de fuga exitoso no se ve bien para nosotros ni para los altos mandos de Roma. No sé si eras perezoso o tenías miedo de hacer tu trabajo, pero de cualquier manera, necesitas endurecerte y desarrollar una ética de trabajo. De lo contrario, se pondrá feo rápidamente. Me cambiaron la política. Independientemente de la escasez de personal que tengamos, ahora va a hacer 6 controles de rutina a los reclusos cada hora. Si escucho una sola queja saliendo de tus labios, lo lamentarás sin medida, ¿estamos claros? Después de un silencio, Buckley nos llamó incompetentes una vez más y nos despidió. Mwousu subió en el ascensor. Me di la vuelta y hablé con Buckley. Alcaide, tengo una pregunta. No te permití que pidieras una. Supongo que después de la paliza que te di, lo permitiré por lástima. ¿Alguno de los reclusos tiene los demonios expulsados de ellos?
Y si es así, ¿a dónde van después? ¿Regresan a la prisión de donde vinieron? ¿Se les concede inmunidad y se les permite volver a casa? ¿Los exorcismos los hacen más puros de lo que eran antes? No eres más que escoria de estanque con una insignia, dijo Buckley con una mueca. No hagas preguntas si tu salario no lo merece. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Solo me preguntaba por qué no he visto a Anna en mucho tiempo. Cuida lo que dices y sal de mi vista. Estás a un pelo de mí documentando tu insubordinación. Aunque me encantaba presionar sus botones, no quería las consecuencias negativas. Salí de la habitación. No anhelaba hacer la ejecución más reciente allí. Subí a una de las torres. Miré las caras llanuras de escarcha y bosques. Las amenazas y el acoso de Buckley empezaban a afectarme más de lo habitual. El abuso verbal en mi industria no era raro. Algo en su tono iracundo bajo estas condiciones hizo que le doliera mucho más. Me llenó de cierta ira que no sabía cómo resolver. Pensé que tomar un poco de aire fresco e investigar un poco me ayudaría a mantenerme preocupada. Necesitaba aclarar mi mente. La fuga de Aluko dio una impresión negativa de mi desempeño laboral. Todavía me negaba a creer que su muerte fuera una especie de fenómeno natural. Traje un rifle de francotirador conmigo. Miré por el visor. Las balas tenían una cruz tallada en cada una de ellas. Traté de rastrear el camino exacto que tomó Aluko cuando hizo su último intento de volver a la sociedad. Llevaba un dispositivo de visión nocturna para ayudarme a ver a través de la oscuridad. Media hora después vi un movimiento. Fue sutil al principio. La nieve cayó de las ramas de los árboles. Mi corazón se aceleró cuando vi una figura vagando a través de un espeso grupo de pinos. Era una mujer con un camisón tan blanco como las colinas que la rodeaban. Cuernos arqueados hacia atrás sobresalían de su frente. La forma en que se movía era peculiar. Sus pasos no parecían telegrafiar ningún tipo de movimiento, como si estuviera flotando. No había hendiduras en la nieve detrás de ella. Su cabeza se inclinó hacia un lado. La última sensación congelada que llevaba en su rostro era de dolor. Parecía sufrir una especie de herida paralítica en el cuello. Un venado de cola negra estaba a solo 6 metros de ella. Ella se coló detrás de él, depredadora. Lo que vi a continuación me perturbó. El torso del venado se abrió. Un chorro carmesí cubrió la nieve con charcos de líquido rojo. La mujer etérea se agachó y trató de agarrar algunas de las partes del cuerpo destripadas. Sus manos se hundieron a través de los trozos de carne. Ella gimió en ese momento. Apreté el gatillo. Se conectó. Su pecho se desgarró, 2 sábanas se partieron. Su grito se hizo aún más voluminoso. Explotó como una efigie, incandescente en el Ártico. Ella se evaporó en cenizas. Las llamas se fueron y también el espíritu. Un montón de brasas ennegrecidas y humeantes se las llevó el viento. Decoraron los árboles como si fuera un macabro escenario navideño. La noche siguiente, visité a Nwousu en su habitación. Su lugar era un desastre. Por lo general, era limpio y organizado. Sus pocos libros de bolsillo, aventuras militares de ciencia ficción, estaban esparcidos por el suelo. Me di cuenta de que también tenía media botella de whisky escocés en su mesita de noche, lo cual era definitivamente una violación. No se nos permitía beber. La amenaza de una emergencia nos obligó a mantener la sobriedad. Aún así, no iba a delatarlo. Creo que maté a un demonio, dije, mientras tomaba asiento frente a él. Busqué por todas partes el cuerpo y no pude encontrarlo. Uno de los predicadores me dijo que era un tipo particular de mal llamado Azazel. Miré a Nwousu y vi que sus ojos parecían mirar a 1000 metros hacia su techo. ¿Qué pasa, hombre? Yo pregunté. Encontré el libro de la muerte, dijo. No entiendo. Quien accionó el interruptor de la silla eléctrica que vimos ayer llevaba un libro de registro. Todos aquellos cuya vida acabó con él. Ha habido exactamente 106 personas muertas en esa silla. Claro, algunos de ellos eran repugnantes antes de su posesión. Otros fueron encerrados por una violación del cinturón de seguridad. No hay consistencia en cuanto a por qué eran dignos de la pena capital. Nwousu sacó un volumen manilo. Lo tiró a mi manera. Lo hojeé y vi muchos nombres. Algunas me resultaron familiares.
¿Tenías alguna sospecha de que estaban matando gente delante de nuestras narices? No, yo dije. Busqué fechas en los periódicos para ver qué tan recientes o antiguos eran los incidentes de aniquilación. Todos fueron en el último año. Había una energía extraña en la sala de la silla eléctrica, dijo Nwousu. Lo que desterró en el bosque puede haber sido el espíritu de una persona ya poseída pero muerta. Es posible que cuando los maten, sus seres demoníacos permanezcan en esta llanura. Podrían elegir perseguirnos. Podría ser que cada historia de fantasmas escrita desde el principio de los tiempos sea la mitad más oscura de un ser humano persistente. Sin embargo, debo admitir que no sé quién querría quedarse en un lugar como este. Asentí. También comencé a preguntarme si era correcto o si estaba perdiendo la cordura. Ayudé a Aluko a escapar, dijo Nwousu mientras se giraba para mirarme. Las condiciones de este lugar me horrorizan. Quiero ayudar a muchos más.